Y comenzamos esta ronda informativa en Estados Unidos, y es que en una visita a Georgetown, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo a Guyana en la disputa por el Esequibo, a pesar de los reclamos de Venezuela sobre este territorio. Veamos esta información. Sería un muy mal día para el régimen venezolano. Si atacaran Guyana o atacaran ExxonMobil o algo similar, sería un muy mal día, una muy mala semana para ellos y no terminaría bien. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este jueves a Georgetown para ofrecer garantías de seguridad a Guyana ante los reclamos de su vecina Venezuela sobre el Esequibo, un extenso territorio rico en petróleo y recursos minerales. Una década después de que el gigante petrolero estadounidense ExxonMobil descubriese vastos yacimientos petroleros en la zona, este pequeño país sudamericano de 800.000 habitantes y habla inglesa está a punto de convertirse en el mayor productor de petróleo per cápita, superando a Qatar y Kuwait. Entre tanto, el gobierno de Venezuela llamó a elecciones de gobernadores y diputados del Parlamento el próximo 25 de mayo en ese país, para escoger por primera vez autoridades venezolanas para el Esequibo, sin informar de cómo será ese proceso. Y en Venezuela, la reciente reducción de la jornada laboral en los entes públicos, justificada por el oficialismo debido a la disminución en los niveles de agua de los embalses, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos. La ONG Espacio Público advirtió que esta medida limita gravemente el derecho a la justicia y el acceso a la información pública. Según la organización, la restricción horaria impide a los ciudadanos realizar diligencias, denuncias, demandas y otras acciones legales de manera oportuna, afectando su capacidad para ejercer sus derechos. Y el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Arlán Narváez, advirtió que el aumento del tipo de cambio deteriora aún más el poder adquisitivo de quienes dependen exclusivamente ingresos en bolívares, profundizando el impacto de la devaluación en la economía cotidiana de los venezolanos. Agregamos que es el tipo de cambio no oficial. El profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, Arlán Narváez, aseguró que la dualidad monetaria en Venezuela impacta directamente en el costo de vida de los ciudadanos y erosiona su poder adquisitivo, especialmente en aquellos con ingresos fijos en bolívares. El problema no es tanto la brecha, el problema es toda la política cambiaria. En líneas generales, como les dije antes, los precios responden a una dinámica de oferta y demanda. Eso lo sabe hasta los niños que cuando están coleccionando barajitas, la barajita que nadie tiene, es decir, la barajita que no tiene oferta, pues no la van a cambiar por una barajita, ¿ok?, sino que la cambian por muchas más barajitas. Dicho de otra manera, cuando la oferta es menor que la demanda, los precios suben. Además, la reciente diferencia entre el dólar paralelo y el dólar oficial distorsiona los precios de bienes y servicios, afectando a los comerciantes. En líneas generales, desde el gobierno se le exige a los comerciantes y a los industriales que ofrezcan sus productos al precio del dólar controlado. Pero la brecha se va haciendo cada vez mayor y resulta que los suministros que ellos adquieren por lo general tienen que comprarlos a dólar libre. Esa brecha, por supuesto, está acabando con muchos negocios en el país y al acabar con muchos negocios está amenazando, por supuesto, con acabar con empleos. Según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, la moneda nacional acumula una caída del 40% de su valor en 2025. La caída anualizada es de 164%. El problema no está en el dólar, el problema está en la inflación, en la pérdida del poder adquisitivo del bolívar. La gente dice, no, el dólar subió. No, el dólar no subió. El bolívar bajo el dólar está tranquilito allí. El diferencial cambiario en Venezuela se mantuvo en un promedio de 30% durante los primeros días de este 2025. Sin embargo, desde el 24 de marzo se presentó una mayor presión en el mercado cambiario que no ha podido ser contenida por las mesas de cambio del Banco Central de Venezuela en la banca pública y privada.
Y por su parte, en este mismo tema, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, José Gregorio Afonso, señaló como que la subida del precio del dólar no oficial ha deteriorado el ingreso de los docentes e indicó que los trabajadores públicos mantienen su disposición a dialogar con el oficialismo para establecer un acuerdo de aumento salarial. Durante un balance ofrecido por diversos gremios y sindicatos acerca de las recientes movilizaciones de las universidades públicas en el país, Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que los sueldos del sector universitario no alcanzan ni siquiera los $9 al mes. El día miércoles pasado nuestros salarios estaban entre 5 y 8 dólares. Hoy han perdido un 40% de esa remuneración, es decir, están entre 3 y 6 dólares. Eso seguramente si nos viéramos una semana después, aún estaría tendiendo a cero. Tiende a desaparecer el Trabajadores del sector universitario están dispuestos a reunirse con las autoridades, siempre y cuando hayan respuestas y acuerdos que no sean violentados. Nosotros podemos ir a dialogar, podemos entendernos, pero tenemos que dialogar y entendernos con el que decide. Desde el instructivo NAPRE en el año 22 fuimos a todas las oficinas del Ministerio de la institución del Estado en el país, incluso al Palacio de Miraflores estuvimos allí. Y cada vez que llegábamos, ONAPRE nos dice que ellos no son los responsables, que es Finanza nos dice que es Ministerio de Educación Universitaria nos dice que es la vicepresidencia, es decir, nosotros nos reunimos con quien tiene capacidad de decidir. Mientras tanto, no tenemos ninguna novedad. Esa es la primera condición. Desde la Universidad Central de Venezuela afirmaron que entre martes y miércoles de la semana que viene se estarán realizando asambleas intergremiales para buscar soluciones en materia salarial. Y la ONG Foro Penal precisó este jueves que en Venezuela hay más de 900 personas detenidas por razones políticas. Conozcamos los detalles. Según el balance presentado por Foro Penal, hasta el 24 de marzo del 2025 contabilizan 901 presos políticos. De estos, 813 son hombres, 88 mujeres, 734 civiles y 167 son militares. Indicaron que de estas personas privadas de libertad, 896 son adultos, 5 adolescentes. Mencionaron que 7 fueron encarcelados. No hubo excarcelaciones, 149 condenados y 752 no han sido condenados. 59 personas se desconoce su paradero. Para Foro Penal, el concepto de presos políticos se aplica a quienes permanecen privados de libertad, sin incluir a aquellos que han sido arrestados y liberados posteriormente o que han permanecido bajo detención de corto plazo como 48 horas. Desde el año 2014, Foro Penal ha documentado 18.320 detenciones por razones políticas en Venezuela y ha brindado asistencia gratuita a más de 14.000 personas que tras ser detenidas lograron recuperar su libertad. Además, alertan que más de 9.000 ciudadanos enfrentan restricciones arbitrarias que limitan su movilidad o derechos. Y este viernes, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos se dirigirá a la sede de la ONU en Caracas, a propósito de cumplirse un mes desde el inicio de su ruta por la justicia. Esta acción se produce tras no haber recibido respuestas a sus peticiones de liberación de sus familiares, a pesar de las protestas realizadas en diversas instituciones gubernamentales, incluyendo tribunales, el Ministerio de Servicio Penitenciario, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. Los familiares y defensores rechazan que se utilice el dolor de las víctimas como estrategia política y exigen la libertad y el respeto de los derechos humanos para todos los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela. Y en otras informaciones, la fotógrafa venezolana Gabriela Orá fue reconocida en el World Press Photo en la categoría individual en la región de Suramérica. Veamos. Capturaron momentos clave en la región, desde la política hasta el deporte y la crisis climática. En Suramérica, hinchas del Botafogo, orgullo y gloria del fotoperiodista de la agencia EFE, André Coelho, inmortaliza la euforia de los aficionados tras la histórica victoria del equipo brasileño en la Copa Libertadores. Bueno, en este momento me gustaría de compartir mi felicidad con todos en la agencia EFE, agradecerles por su apoyo
y decir que este premio no es solo mío, pero sino de todos en el equipo de agencia. Muchas gracias, muchas gracias. La crisis climática quedó reflejada en Avión en pista inundada de Anselmo Cunha, con un Boeing atrapado en las aguas de una inundación en Brasil. Mientras tanto, la tensión política en Venezuela quedó capturada en La Última Esperanza de Gabriela Orá, con la líder opositora María Corina Machado rodeada de seguidores. Asimismo, la crisis humanitaria de los migrantes en la selva del Darién fue abordada en Caminos de Esperanza Desesperada de Federico Ríos. En Estados Unidos, la fotografía Intento de asesinato de Donald Trump de Javin Botsford muestra el caos tras el atentado contra el entonces exmandatario durante un mitin en Pensilvania. También en Norteamérica, Cruce Nocturno de John Moore retrata a migrantes chinos intentando entrar en calor tras cruzar la frontera de Estados Unidos y México. Además, el impacto de la violencia institucional en Centroamérica fue destacado en el proyecto Vida y Muerte en un país sin derechos constitucionales de Carlos Barrera, que documenta el sistema carcelario en El Salvador. El 17 de abril se anunciará el ganador del World Press Photo del año en una edición que ha puesto el foco en los conflictos, la migración y los desafíos climáticos que enfrenta el mundo.